Bienvenidos todos a Detoxiológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 9 de Apocalipsis, y esta va a ser la parte 5 de esta serie sobre la cuestión, y vamos a estar hablando de la quinta trompeta. La quinta trompeta se acaba en el versículo 12 del capítulo 9, así que estaremos continuando con el capítulo 9, parte 6, pero ya con la siguiente trompeta. Entonces, así que esta es la sesión número 229. Vamos a ver aquí en nada más los últimos, los dos versículos que nos restan. Y voy a dar lectura. Dice en el versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿Ok? En primer lugar, esto del ángel del abismo que controla a estos seres demoníacos, y vemos que por qué los controla. Y vemos que aquí dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Pues aquí hay un personaje que lo está hablando. Recordemos que Juan siempre va a estar ahorita en términos figurativos, pero también tiene que estar hablando para poner una cuestión interpreta, para poner una correcta interpretación en base al Antiguo Testamento. Juan utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento para poder describir la visión. Por eso las visiones se tienen que y se expresan en términos de un lenguaje figurativo, y para darles un poco más de énfasis, describir las cosas con mayor colorido, si lo queremos ver. Por eso dice aquí, tenían colas como de escorpiones, ¿no? Dice que tenían colas que eran escorpiones. Al igual que como decían, cuando el Espíritu Santo desciende como paloma. No quiere decir que una paloma la que va, ese es el Espíritu Santo. Lamentablemente que muchas descripciones y mucho de lo que se hace en los dibujos y ponen a la paloma como Espíritu Santo, pero es como si estuviera describiendo el movimiento sobre eso, ¿no? Como cuando uno va caminando, balanceándose, como si fuéramos caminando como elefantes, balanceándonos para un lado y para otro. No quiere decir que somos elefantes, sino que estamos caminando con ese movimiento que se tiene, o muy tranquilos, o algo parecido a lo que sería la característica y del elefante. Y también dice, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces vemos que la cuestión aquí de castigo, de lo que lo que van a poner, de lo fuerte que va a ser, aguijones y sus colas tenían para dañar a los hombres durante 5 meses. Y dice ahí, y tienen por rey lo que están poniendo, estos escorpiones y también aguijones, que va viendo estos demonios, dice, por rey sobre ellos al ángel. Vean que es un ángel. ¿Por qué es un ángel? ¿No? El ángel, Satanás como ángel caído, siempre va a ser este ángel, porque es parte de su ser, ¿ok? Es un ángel. El ángel es la función, ¿ok? Es la función. Y una cosa importante, que dentro del reino de Dios, en el cielo, este, no todos son ángeles, todos son Elohim. Es como si yo dijera los humanos y después dijera los hombres como hombres y las mujeres. No todos los humanos son hombres, no todos los humanos son mujeres. Cada quien tiene en este caso, un género, y el otro es o mujer o hombre. Y aquí hay ángeles. El ángel son mensajeros en esta cuestión. Dice el ángel del abismo. ¿Y por qué el del abismo? Porque ¿dónde habita Satanás? Cuando es enviado, por eso cuando cae y él está el abismo donde mora él. Y sabemos que desde el punto de vista del punto de vista
del Hades, cuando estamos hablando, y decíamos en una de las versiones, el Hades como tal, el Hades está abajo, ¿ok? No está en la parte de arriba, y hay dos partes en el Hades. Una era lo que podríamos decir era en donde estaba el paraíso, ¿ok? Donde todos los que murieron antes de Cristo estaban ahí, ¿ok? ¿Por qué? Y lo explicaba, no pueden subir en primer lugar, es un pequeño paréntesis, nada para entender, y queda un poquito más de fuerza. Porque no pueden subir todavía al cielo, porque simplemente, como dice Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la donde habita, ¿dónde es donde habita Dios? En el cielo, pero está en todas partes. Por eso está viendo es parte en la tierra, es parte donde, donde descansan sus pies, como podríamos, el estrado de sus pies. Entonces es toda esta parte. Entonces, tiene que venir Jesucristo, vencer a la muerte, y después abre y todos suben al cielo. Y de a partir de ahí, todos nosotros, o todos los de ahí, no nosotros, todos los que murieron y han muerto, obviamente han muerto, los que moriremos y los que van a morir, todos en Cristo, todos los que estén en Cristo, subirán inmediatamente a la presencia de Dios. Y en el otro lado que se tiene está la cuestión de donde está el Seol, el Hades, donde están los que no son pueblo, los que no creyentes, y es parte del infierno. Y abajo está el abismo, ¿ok? Esos están en el abismo. Ellos se van a quedar ahí. Nosotros acá, cuando Jesucristo venga, cuando él regrese, en primer lugar, no hay rapto, no hay una cuestión de que va a venir por su iglesia y se la va a llevar. Eso es dispensacional, es una doctrina dispensacional y está errónea. Entonces, no va a suceder eso, pero va a venir cuando Jesucristo venga, va a venir a, este, a, a hacer, a enjuiciar, va a resucitar a todos, y después viene el juicio, y de ahí en adelante se inaugura en sí, y llegaremos plenamente a la, al reino de Dios en su etapa de culminación, y viviremos con él ahí para siempre. Entonces, cuando veamos esta cuestión del ángel del abismo, aquí sí se va a estar refiriendo a Satanás, cuyo nombre, y lo ponen en hebreo, Abadón, y en el griego, Apolión. O sea, Abadón y Apolión es el mismo, nada más que en diferentes, como hablamos nosotros en el Antiguo Testamento, y vemos Mesías, sería la parte en el hebreo, y en el griego, Cristo. Entonces, por eso el Mesías, Cristo, es exactamente lo mismo. Entonces, aquí Abadón y Apolión, los que sean dos. ¿Ok? Entonces, el ángel del abismo controla a estos seres demoníacos, Abadón o Apolión, que significa el destructor, en ambas, tanto en hebreo como en Apolión. Y ese va a ser el que está destruyendo esto. Y esto de Abadón no es una palabra nueva, lo vemos en el Job 26. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, juega la tierra sobre nada. En el 28 también, porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo se oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Vean, aquí dice el destructor y la muerte, dijeron, su fama hemos oído. Vean que la muerte en sí, en varios pasajes y también en el Apocalipsis, se llega a personificar, al igual que el Hades, ¿ok? En esto, ¿no? El sepulcro y la muerte lo hablan como si fueran personas. Entonces, en el Salmo 81:11, dice, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte. Recordemos que Selah es un silencio, ¿ok? Entonces son preguntas para que pensemos, ¿no? Se levantarán los muertos para alabarte, y hay una pausa.
¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Dice, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Vean que eso es el término, más que nada aquí, Abadón. El Seol, en Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. Vean el Seol, ¿no? Lo que sería el Hades. El Hades en el otro, el Seol en uno y el Hades es básicamente igual. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Ok? Entonces, estos nombres, junto con con la aseveración de que es rey de los demonios, por eso dice ahí el rey, y todos son estos demonios, porque esos demonios salen, como ahí comenta, con esos aguijones y todo, la muerte. O sea, es parte de este juicio. Veamos que aquí algo importante, ¿no? Y lo vamos a ver en Jeremías. No, no es la primera vez, porque muchas veces cuando hay personas que no quieren leer estos versículos porque les causa mucho problema, ¿no? Les causa un conflicto y intranquilidad y creen que está totalmente equivocado, pero no es así, no es la primera vez. Vamos a ver tanto como, por ejemplo, dos versículos, Job y Jeremías. Básicamente lo hace y lo hace muchas veces también en la Biblia. No ver esto es no tener un conocimiento más sólido bíblico de que cómo Dios utiliza a estos seres a su servicio. Y choca con un concepto de queremos ver siempre a un Dios que no puede utilizar eso porque él nada más es bueno, pero una cuestión que debemos entender. La pregunta, por ejemplo, sería, ¿Satanás es siervo de Dios? ¿Sí o no? La respuesta es, sí es siervo de Dios, porque es Dios y todo le sirve a Dios. Entonces, es importante ver estos conceptos, ¿no? Por eso es el rey de los demonios, sugiere que es Satanás o uno de sus más poderosos representantes, ¿ok? La conclusión es similar en Apocalipsis 12, 3 al 4, que dice, también apareció, este Apocalipsis 12, damos como comentario, yo creo que en digamos, en este nivel ahorita que vamos en el capítulo 9, sí es recomendable que lo estemos leyendo un par de veces, porque ese es importante el 12. El 12 es importante por muchas cuestiones, ¿no? Pero dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cabezas 7 diademas. Entonces veamos aquí, ¿no? 10 cuernos, ¿no? Son reinos que se tienen. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esta parte de las estrellas no, es aquí donde es el único versículo en donde comentan que, como una especie de interpretación, que que unos, no todos, y quiero ser bien claro, unos y no todos, creen que es que cuando Satanás es expulsado, se lleva con ellos un tercio de las huestes celestiales que le siguen. Y es precisamente en este versículo, ¿ok? Pero no es el punto que no queda y que también se argumenta es en la segunda parte, pero ahorita se los explico. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y vean, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz. Entonces, aquí no es esta parte, por eso mucha gente dice, no se sabe exactamente si cuántos fueron. Todo el mundo va a decir un tercio por este versículo. Pero aquí cuando si ven ustedes dicen, y el dragón se paró frente a la mujer. Entonces, aquí estamos hablando en el día que estaba, dice la mujer, que estaba para dar a luz. ¿Y quién es esa mujer estaba lista para dar a luz? María, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este es Satanás y el hijo, en este caso, es Jesucristo, que iba a nacer como hombre, porque Jesucristo siempre ha existido. Entonces, es por eso que dice, no queda en cuestión de tiempo, nada más es un pequeño paréntesis.
Ok, dice, los dos nombres de Satanás, en hebreo y en griego, expresan su función en utilizar demonios para obrar, perdón, estaba escrito, obrar entre los impíos para que eventualmente sean destruidos por la muerte. Entonces, vea que al final de cuentas, el destino final de toda esta gente impía, la gente impía es la gente incrédula, ¿ok? Aunque haya sido buena, entre comillas, ¿no? Aunque no haya matado, no haya hecho cosas, que haya ayudado al prójimo y todo, porque obviamente no es por una cuestión de obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces, eso va a ser, entonces va a ser que es los que van a ser los santos contra los, o sea, versus los impíos, ¿no? No que están peleándose, pero sería el opuesto. La actividad demoníaca dura solamente 5 meses, es una parte del proceso que lleva hasta el final. Son 5 meses, no encontré 5 meses en varios, así que tuviera algún mensaje, no sé, a lo mejor existe, no, yo no lo he encontrado hasta este día, ¿no? La imagen de la sexta trompeta cumple con este proceso, es el que sigue. Muy bien, entonces, el siguiente capítulo, versículos dice, el primer ay, y veamos que el ay es de queja, pasó, he aquí, viene aún 2 ayes después de esto. Este es un versículo de transición, la cual resume esta trompeta, la quinta, e introduce las siguientes dos, la sexta y eventualmente la séptima. Y vean que es aflicción, no es de gusto. Entonces, estos juicios anteceden al juicio final, al juicio que va a terminar con todo. Si esta cuestión es terrible, por eso dice, y la muerte huirá de ellos en esta quinta trompeta. Entonces, como lo veíamos, pero va a estar todavía peor para la séptima. El primer ay pasó no significa que los eventos ya pasaron en la historia, sino que solamente indica que la visión que contiene los eventos se terminó. ¿Ok? Entonces, esta visión termina como visión, lo que ya pasó en la cuestión de historia, ¿no? La frase he aquí enfatiza la aflicción como visiones en lugar de evento. Entonces, vea que lo que decía, ¿no? Es un dolor, es la aflicción. Y veamos que ciertamente hay muchísima aflicción. No confundamos con las aflicciones que se viven muchas veces en el mundo y que sufro por esto y sufro por esto. A lo mejor en unas cuestiones podrán ser todas las que estén relacionadas a las cuestiones de la fe por Cristo, sí podrán hacerse aquí. Habrá aflicciones de enfermedades, habrá aflicciones de todo también, pero no por aquellas que vengan de la propia concupiscencia de las personas, ¿no? Esas traerán aflicción, pero no está en esto. La frase después de esto implica la confirmación de las visiones como tal. Así que vemos y quiero que aquí ver, esto llegaremos hasta, este es el último versículo, pero ahorita quiero pasar a una pequeña sección de dejar algunas preguntas de reflexión para que las puedan comentar y pensar. Y voy a leer nuevamente todos los 12 versículos para poder entrar un poquito a estas preguntas. Y lo leo, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Vemos aquí que es Satanás y que cae, ¿ok? Y vi una estrella. Entonces vemos la cuestión cosmológica, de la cuestión de astronómica sobre las estrellas en sí. También es una manera de describir a los ángeles. Y se le dio la llave del pozo porque no cae ninguna estrella aquí en la tierra. Una estrella sería un sol. Los que hay una estrella pues simplemente sería absurdo si lo veo de esa manera. Por eso es simbólico. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vimos varios versículos del Antiguo Testamento que hablan exactamente el mismo tipo de escenario. Y esos, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, están dando un antecedente y la antesala que apunta precisamente a lo que va a venir, que está describiendo ahorita en Apocalipsis. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Vean,
estos escorpiones son demonios. Y dicen, se les mandó. ¿Quién es el que manda en esta cuestión? El que está mandando todo es Cristo, porque Él es el único que al momento que resucita, por eso hablábamos en el Apocalipsis, en los primeros versículos, que Él es el Cordero inmolado. ¿Okay? Y es el que puede, por ejemplo, cuando veíamos los sellos, el único en todo el cosmos, no nada más que es digno de abrirlos, no hay nadie más que Él. Entonces Él es el que está ordenando y salen todas estas cuestiones de los jinetes que habíamos visto. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Veamos que volvemos a, esto toma un lenguaje similar al Apocalipsis, al el Éxodo, sobre las plagas, especialmente lo de las langostas. Y aquí hay diferencia que no van a dañar, dice, no dañarse la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, ya no es una cosa de tierra, sino una cuestión ahorita de tipo espiritual. Es por eso que leíamos también en el Antiguo Testamento que dicen, tendrán sed y buscarán por sed de la palabra de Dios y no la encontrarán. Entonces, al igual que la falta de alimento en el Éxodo, pues lo comieron todas las langostas, aquí ahora va a ser por la palabra de Dios. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormenta era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, vean, pero no la hallarán y ansiarán morir dice, pero la muerte huirá de ellos. Esto está enfatizando el castigo sobre el impío, el castigo sobre el no creyente. Entonces vemos pura aflicción, puro dolor en esta parte, pero de castigo a los demás. El creyente, cuando dicen ansiarán morir, esto va a contrastar, y comentaba, va a contrastar, porque el creyente también sufrirá, pero el creyente, al contrastarse en esto, el creyente va a tener esperanza. ¿Por qué? Porque sea con sufrimiento o sin sufrimiento, su esperanza es que sigue en Cristo. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia va a ser de que a todos los impíos no está Cristo en su mente. No están en Cristo más que en su mente. No están en Cristo. Y el creyente debe de tener la seguridad de que con sufrimiento o sin sufrimiento, él está en Cristo. Y no hay más. Por eso, cuando la persona pide, Dios nos ha dado, y estamos en Cristo, que esa es la mayor, ese sería ahora sí, el clímax de las bendiciones de Dios, estar en Cristo. ¿Por qué? Porque todas las promesas que Dios da en toda la Biblia no son para nosotros, si es están cumplidas en Cristo y todo el creyente en él las recibe. De una manera es para nosotros en ese sentido, pero indirecta, pero llegan a Cristo. No es, y porque yo no me puedo ver como la figura central de las bendiciones de Dios en esta cuestión directo, sino las debo de ver que las tengo por méritos de Cristo. Y dejo de verme yo y volteo hacia Cristo. Entonces dice, pero la muerte huirá de ellos. Y dice, el aspecto de las langostas eran semejante a caballos. Y vean esto, ¿no? El caballo, la fuerza que se tiene, ¿no? En varias partes, la Biblia es esa fuerza. El caballo es un animal muy fuerte, ¿no? Semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. O sea, esto está descriptivamente, simbólicamente. Sus dientes eran como de los dientes eran como de leones. Vean lo feroz. Están hablando aquí que la fuerza del caballo, los dientes del león tenían coraza como corazas de hierro. Vean, o sea, lo estaba escribiendo, ¿no? El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros y caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también de aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Punto, se acabó. Esto es para poder ahorita entrar
ya para terminar, en este tipo de preguntas, ¿no? Puntos para comentar y reflexionar. Esto realmente lo estoy sacando casi directo del libro que sigo, de este libro de teología de Apocalipsis que se está viendo. Y de los versículos 9 al 1, quiero que veamos una cosa, ¿no? El primero es que, bueno, aquellos que están interesados es de G.K. Bill. Las preguntas es, Dios usando a Satanás como su agente de juicio. Vean esto, ¿no? No es la primera vez que sucede esto. ¿Ok? Los versículos presentan un escenario terrible, ¿no? Entonces, eso es importante verlo. No es un escenario de flores. Terrible de juicio dirigido por Dios. Vean, quien usa a Satanás y sus agentes para infringirlo. Esto no es la primera vez que lo estamos viendo. ¿Es esto indigno de un Dios santo? Es una pregunta. Porque mucha gente va a decir, ¿cómo es posible esta aseveración? Los versículos es un escenario terrible de juicio dirigido por Dios, quien usa a Satanás. Pero Satanás es malo. Y si alguien utiliza el malo también, entonces es malo. Ese es un pensamiento muy nada teológico. ¿Ok? Y sus agentes para infringirlo. ¿No? Dios jamás haría esto. El que hable así ha leído otra Biblia. No ha leído la Biblia en eso. Entonces, ¿por qué reaccionamos así? Ciertamente, como contesto, mi forma de verlo es que hay una falta de conocimiento y también hay una falta de razonamiento teológico. Queremos razonar de acuerdo a mi estado emocional, a mi manera de verlo, pero nada que ver con la cuestión teológica. ¿Ok? Y nos llegamos a la tercera. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra visión limitada de la seriedad del pecado? Perdemos la cuestión de que al final de cuentas, todo lo que está haciendo Dios por medio de Cristo es para restablecer los efectos del pecado. Lo que pasó desde el segundo capítulo de Génesis, cuando dice que si comes de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Esta parte del pecado no la perdona Dios en esto. ¿Okay? Y eso también es parte de reflexionar. O sea, Dios no está jugando. Dios es un Dios sumamente, digamos, serio en estas cosas y más en la cuestión del pecado. Y el hombre puede hacer es una decisión que ellos tienen, ¿no? Porque recordemos que los únicos que han tenido libre albedrío ha sido Adán y Eva y Jesucristo, nadie más. ¿Por qué? Porque en el momento que entra el pecado en nuestro representante federal, que sería Adán, todo está contaminado por esto. Y nuestras decisiones están inclinadas hacia el pecado, porque nuestro cuerpo está inclinado al pecado. Por eso no existe en sí un libre albedrío, porque el libre albedrío requiere que no hay ningún tipo de polarización. Es parte de mi decisión. Y volvemos otra vez a un pensamiento teológico versus no teológico. El no teológico va a decir, a mí nadie me está forzando. No, pero tu naturaleza sí. Entonces, y esa falta de cuestión de conocimiento teológico va a hacer que no lo pueda entender. Entonces, es una visión limitada por falta de una cuestión de tipo teológica, ¿no? De otra perspectiva, estos versículos muestran que el enemigo no es un agente independiente. Fíjense, esto es súper interesante, ¿no? Lo que comenta también este autor. No es un agente independiente, opera solamente bajo la autoridad de Dios. Lo limita en esto. Cuando veamos Apocalipsis 20, cuando veamos que quien está encerrado, que es otro de los versículos, en la única parte que habla de este milenio, de un milenio, y pareciera que la palabra milenio está en todas partes y nada más es uno y todo el mundo discutiendo en esta cuestión de tipo escatológica, ¿no? Pero veamos que opera solamente bajo la autoridad de Dios. Dice, vemos la guerra, la guerra espiritual como una batalla entre dos iguales, Dios y Satanás, porque ver que es una batalla en esto, hacemos que Dios iguala a Satanás. En toda la Biblia, aún así que la Biblia, así como aquí, se sugiere de otra manera, de otra forma. No es una guerra entre dos iguales.
pero tendemos a pensarlo. Hollywood nos ha hecho la cultura popular, o como también hemos dicho en otros lados, en otras ocasiones, una teología popular, nos hace pensar que Dios versus Satanás, y tendremos esta guerra final, y todos están en Armagedón, etcétera, etcétera, como siempre he comentado. No existe tal guerra final. Para esto voy a leer, ya para terminar aquí, unos versículos, unos capítulos, y quiero que veamos uno de cómo Dios utiliza y permite a todo esto. Por eso, aquí como se decía aquí, operan solamente bajo la autoridad de Dios. En Job 1, en el versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Vean aquí que estos hijos de Dios son los Elohims, o el Elohim, no imps, no es en plural. Elohim en sí es una palabra que ya está en plural, ¿no? Pero cometo el horror siempre de meter una S, ¿no? Entre los cuales vino también Satanás, ¿ok? Como hijo, como Elohim. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y vean en el 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Vean, lo va a probar. ¿Quién es el agente que va a ejecutar esto? Satanás. Que dice, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. De ahí en adelante, las calamidades que pone Job. Una cosa también interesante, ¿no? Como Job nunca le echa la culpa a Satanás. Él ve que dice, por eso he sido tocado y he caído en las redes de Jehová. Y todo, y por eso después quiere en el capítulo 6 entrar en juicio con Dios. Dice que esté yo en juicio para yo declarar. Yo pues dice, si pusiera todo mi pesar de un lado en una balanza y toda la arena de la tierra en otra, mi pesar sería más pesado. Eso es también figurativo, se sentía terrible, ¿verdad? En esta situación. Y hay otro, Jeremías, en el capítulo 43, que por ejemplo, aquí damos un comentario. Jeremías tampoco no es un libro lineal. No, el uno sigue del 2, del 3, del 4, del 5, sino está escrito en términos de oráculos, ¿no? Entonces da vueltas un poco, ¿ok? Y dice en el 10 es el que voy a enfatizar, pero leo del 8. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado, que está en la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá, y diles, por eso el que va, Dios habla y él dice, esto es parte que es el profeta. Así ha dicho Jehová, dice, de los ejércitos. El hecho que es de los ejércitos es que hay guerra, y hay huestes, hay un conflicto, o sea, y hay de esto. No es así de Dios, que está todo tranquilo, ¿no? El Dios Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que dice ahí, mi siervo, ¿ok? Y pondré su trono. Vean cómo Dios utiliza a los babilonios, que eran temibles, terribles, ¿no? Mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrán, fíjense bien, y al igual que estamos hablando de Apocalipsis, ahorita que esos de caballos y todo, vean aquí lo que va a pasar aquí. Y vendrán y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz.
Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en la tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. ¿Okay? Ese es uno. Hay más versículos en donde habla que también viene y vendrá con la fuerza de los caballos y se moverán como jaguar y quién sabe qué, empieza a hablar todo. También de una manera figurativa de que van a venir durísimo a castigarlos. Dios utilizando a los terribles los de Babilonia para castigar a su pueblo. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda también, todo lo que hemos visto, nos ayuda a entender el uso del lenguaje figurativo de la Biblia. Debemos de siempre tener claramente identificando este tipo de lenguaje figurativo que se tiene, ¿no? Toda la cuestión de tipos de escorpiones que habíamos dicho, este ataque espiritual y psicológico, esta tormenta que Satanás y sus agentes van a infligir bajo el comando que les dio Dios, el Padre. Pues esto choca a muchos y muchos los van a poder chocar, pero así es. Y en vez de que les choque, hay que entender y verlo teológicamente. Entonces también debemos de verlo, que esto nos va a nosotros a ver aquí sobre la severidad del juicio de las tinieblas, el juicio que va a venir sobre las tinieblas. O sea, sobre todo esto que los va, a final de cuentas, a enviar directamente al lago de fuego. Así que hemos llegado al final. Les invito a que vuelvan a escucharlo y también a compartir.